Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Aquí tengo a mis amigos a quienes ayer les salió el tiro regular, tiro por la culata, porque se habían hecho ilusiones, cerramos una historia, dijeron la gente estará tan motivada porque, como ellos aseguran, que se lo piden en las redes sociales, y no solo eso, sino que también en la panadería y por la calle. Edgarita Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert. Que os pide lo de las preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Ya, Esto es una locura, ¿eh? Ya. Oye, pues coincidió que ayer la oyente, a quien le tocó en suerte decidir si íbamos hacia un lado o hacia otro, ¿os acordáis de nuestra amiga Sí. de Jerez de la Frontera, Rocío? Dijo: historia, detectives. Y por eso empezamos ya a investigar lo del invitado sorpresa. 900, 100, 800 es el juego de siempre. Eso no quiere decir, lo veo difícil, pero que eso no quiere decir que a lo mejor haya un ratito de preguntas y respuestas hoy. Hoy a las 4:30 despertamos a Félix Martín, fiscal, abrimos el juzgado de guardia. Por eso digo que lo veo un poquito difícil, porque de aquí a las 4:30 deberíamos haber resuelto la del invitado sorpresa y tener un ratito hasta y media para preguntas y respuestas. Es que lo ideal sería dejarlo limpio para mañana, claro. Sí, pero sobre todo porque mañana hay... Por eso, porque es final mensual. Claro, eso nos aseguraría una sesión de el preguntas y lunes. respuestas el domingo por la noche. Y porque ya se pierde, porque ya si hay por medio otro detective, la gente imagínate. ya se lía y... Pues yo no sé si nos va a quedar esto pendiente para... Me parece que nos va a quedar tarea aquí pendiente. Yo Tal y creo que como hoy veo la tienes cosa. que ser generoso con las pistas. Ya, ¿eh? pero pistas, que yo no puedo dar pistas. O sea, Sí, las sí, pistas... sí puedes, sí. No, las pistas se Hombre. consiguen, que no. Las pistas se consiguen, siempre me dice lo mismo. ¿Cómo consigo pistas? Pues preguntando. Cuanto más concreta sea la pregunta, por ejemplo, aquí, como os acordáis que la historia es de el invitado sorpresa, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. Pues Isaac había escrito en YouTube, dice, ¿el invitado come mucho? ¿Ves? Esa es una pregunta concreta. ¿Quién sabe si de ahí, tirando del hilo... ¿Has dicho croqueta? No, he dicho concreta. Ah, vale. Sí que es que hablar de comer, y al presidente Laporta ya se le abre una gusa, ¿verdad? Una gana. Es que es una hora muy mala esta. Bueno, para usted todas las horas. Y yo le tengo que confesar que para mí también, presidente. Que esta hora y cualquier otra. Es que a los que nos gusta comer son horas malísimas siempre. Pero que nada, es sobre todo aumentar la bicha en casa del pobre y le entra un apetito. No, pero mira, esta pregunta de ¿el invitado come mucho? Tengo que decir que no tiene que ver con la historia, pero ¿y si hubiera tenido que ver? Es una pregunta concisa, croqueta. Ahora sí he dicho croqueta a propósito, a ver si reaccionaba. Pero usted No, ahora no. No. Ahora he entendido concreta. Ya. No, pues una pregunta croqueta, así, con una respuesta también que es igual de croqueta. 900, 100, 800, os leo también en YouTube, si nos seguís por ahí, en los comentarios de YouTube o en los de Facebook y en Twitter. Vamos a recordar la historia. El invitado sorpresa era aquella que decía que Andrew está repasando la lista de invitados como cada domingo y comprueba cómo en el último momento han añadido uno a mano. Su nombre no le suena de nada. Así que llama a Caroline para que le dé más información, y cuando cuelga, Andrew mira el reloj. Después se gira hacia la puerta. Duda. Finalmente abre el cajón de la mesa donde está sentado, saca una pistola y se quita la vida. ¡Qué expeditivo! Sí. Hay alguien también que pregunta, a ver si lo encuentro por aquí, Ángel Miguel. Dice, ¿se quita la vida por cobarde? Bueno, y por pecador de la pradera. Por cobarde, pecador Ya no se de la puede pradera. decir la palabra cobarde. ¿A que no? Sí. ¿A que no? Sí, No. si dices, se quita la vida por cobardía, ya te olvidas. Pero si no, es como a la puerta con la
Con la concreta. Con la croqueta. Sí, es lo mismo. No se puede ni decir pecador tampoco. De la pradera. Eso se acaba ya. No, dices pecador de la pradera. Ni fistro tampoco se puede. No, ni diagonal, claro, dices fistro, es diagonal. ¿Cómo? Sí. Bueno, a ver, se quita la vida por cobarde. Así que vamos a recordar lo que ocurrió ayer, que parece que no. Tuvimos unos minutillos, pero dieron para mucho. Y sí que se dijo que, hombre, que no es que temiera por su vida, por la llegada de ese invitado, pero por cobarde, algo teme, desde luego. En el capítulo anterior... Caroline conoce al invitado que no estaba en la lista. Caroline, sí, algo de información tiene sobre ese invitado. ¿Se quita la vida porque el invitado ese si no se la iba a quitar a él? ¿No? ¿Algún tipo de miedo hacia el invitado ese? Ya. La segunda parte, la segunda formulación que has hecho de la pregunta, yo creo que mejor. Sí. Sí, porque no sé si le quitaría la vida, pero que le teme, sí. Teme a ese invitado, sí. ¿Es Caroline quien escribe el nombre a mano del invitado? Bueno, sí, podía habérselo apuntado a mano. Sí. Podía haber sido ella. Caroline, que es la pareja de Andrew. del hombre. No, Sí. no es pareja. Caroline trabaja para Andrew. Sí. ¿Trabaja para él en su empresa o las tareas del hogar en su casa? Son dos preguntas. En Vale. la empresa puede trabajar para Andrew, pero la empresa no ser de Andrew. Pero vamos, si es en un entorno Vale. de empresa, y no es, sí, es en un entorno empresarial. ¿Podría tener relación que ese entorno empresarial del que has hablado? Porque realmente no has dicho empresa como tal. ¿Puede ser algún tipo de entorno turbio, de negocio turbio? Que no sea una empresa al uso, me refiero, que pueda ser una mafia, una asociación así un poco turbia. No. ¿Podría estar a lo mejor que estuviese usurpando la identidad de otra persona? Que él no, o sea, que él fuera a lo mejor esa persona que aparece en la lista. Ya. No. Él no tenía una doble vida. Esa persona que aparece en la lista no es él al mismo tiempo. ¿Es importante saber a qué se dedica Andrew? Sí. ¿Los invitados son compañeros de trabajo? Los invitados, la lista de esta de invitados, no son compañeros de trabajo de ellos. Aunque sea legal, la pistola está ahí. Eso es. Está bien visto. ¿Se la habrá comprado él? Es suya, sí. Es suya. Es suya. Va muy bien eso de repasar lo que ocurrió ayer, sobre todo porque aquellos que vengan de nuevas, los que no estuvieron en el capítulo, saben, ahora mismo manejan toda la información que tenemos todos, que tienen el resto de detectives. A mí incluso me va bien porque, mira, ahora que he oído, voy a matizar una cosa. Cuando preguntan si él se reconoce en el nombre del invitado de la lista, digo que no es un seudónimo de él, o no es otro nombre, otra identidad de él. Y llego a decir, él no tiene una doble vida. A ver, en ese contexto, él tiene una cara que no conoce nadie. Mira, ¿ves? ¿No queríais que diera pistas? Bien buena esa. Vale. Él pero no utiliza un nombre para esa cara que no conoce nadie, porque a lo mejor mi respuesta ya estaba descartando lo otro. O sea, que no es Clark Kent no. Superman. Bueno, desde luego, aunque si fuera Clark Kent, el nombre que ve allí en la lista añadido a mano no es Superman. No es su otro nombre, ¿sabes? Sí. Vale. Tenemos mucha plancha, estaba pensando, porque además hoy tenemos que hacer el sorteo para que mañana entre la cuarta persona que tiene que formar parte de la finalísima del mes. Así que, ¿qué os parece si vamos ya directamente al turrón? ¿No? Sí, porque si no queremos tiempo, preguntas y respuestas nosotros. O sea, Ya. Pero si tú además me parece que tú el domingo por la noche libras, Edgarita, ¿o no? ¿O estoy equivocado yo? Es verdad. Anda, es o sea verdad que anda, qué tontería. Bueno. O sea que igual tenemos así sesión da de más gusto, ¿verdad? Sí, claro. No me acordaba. Ya. Va a ser duro porque yo quiero mucho aquí estar con vosotros. No, siempre. Pues si quieres te lo puedes coger otro día. No. Ah, vale. No. Si tienes alguna pregunta me la dejas por escrito y yo ya... Se pilla antes a un hipócrita que a un... que voy a Horteralia, que por fin. Vale. No, esos son motivos casi profesionales, desde luego. Oye, que sí, que tenemos que hacer... Ahora mira, con Miguel de Zaragoza, que es el primer detective, ya hay 13 números a repartir, entre ellos una plaza para mañana en la final. A ver si te toca, Miguel de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a los tres. Buenos días. Hola, Miguel. Buenos días, Miguel. ¿Cómo vamos?
Además he dicho que dijeran de Magallón, Zaragoza, para luego darle un estirón de orejas a Edgar. Pero bueno, pero ¿y por qué no te hacen caso, Miguel? O sea, tú di que cuando llames otra vez, me ha dicho Roberto que pongáis ahí de Magallón, Zaragoza, que si no vamos a tener un problema. Y ya verás cómo no te hacen ni puñetero caso, pero bueno, por lo menos tú, el momento ese así de simular autoridad, pues lo disfrutas, ¿vale? Bueno, a ver, Miguel, ¿quieres que hagamos trío, por cierto, para ir avanzando? Como tenemos la historia así que está casi en pañales, así tenéis posibilidad de ir preguntando y pensando a la vez. ¿Trío entonces, Miguel? Sí. Vale, pues mira, otro número será 14 para Jaime de Málaga. Hola, Jaime. Hola, buenas noches, Miguel, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Hombre, muy bien. Y 13, 14, 15. Fernando de Almería. Hola, Fernando. Hola, muy buenas. Buenas. A ver, os podéis saludar también, Fernando, igual que ha hecho Jaime con Miguel, Miguel con Jaime. Saludos, buenas noches. Hola, ahí estamos. Así me gusta, don Roberto, organizando. A ver, me parece que se oye mucho, no sé si es de la línea de Jaime, que debe estar trabajando, trasteando, y solo te advierto, Jaime, que se oye más el ruido de lo que estás haciendo que a ti ahora mismo. Espero que no tengamos ningún... No te preocupes, que ya será el grifo. Vale, perfecto. Venga, Miguel, la primera pregunta sobre esto del invitado sorpresa. ¿Qué decimos? A ver, el evento ese que se hace todos los domingos tiene que ver con subastas. El evento ese que... bueno, claro, como dice, repasa la lista de invitados como cada domingo. Es cierto que aquí ya habla de la periodicidad semanal. No tiene que ver con subastas. Está muy bien preguntado eso, ¿eh? No tiene que ver con subastas. Así vamos abriendo y cerrando campos. Abriendo y cerrando mundos. La pregunta, la tuya, la primera, Jaime, ¿cuál es? La mía, pues... Andrew conoce a este otro... al individuo este... por hacer algún trabajo ilegal. ¿Por hacer algún trabajo ilegal? ¿Ese otro o él? Jaime, te pregunto, ¿conocería a esa persona apuntada en la lista porque esa persona haría algún trabajo o alguna cosa ilegal o porque él, el propio Andrew, hubiera hecho algo ilegal? Porque el propio Andrew hiciera algo ilegal. Vale, sí, por eso sí. Por eso sí. Fernando, tu pregunta, la primera. Vale, me gustaría saber si los invitados a la fiesta son clientes de Andrew. Tú ya estás dando por hecho que es una fiesta. Igual que ha preguntado Miguel si era, por ejemplo, un evento, una subasta, tú ya das... Vale, si son... ¿Al evento acuden clientes? Clientes no son clientes. No son clientes de Andrew. Venga, segunda ronda, Miguel, de Zaragoza. ¿Tiene que ver algo, está relacionado con embargos? Con embargos, no, tampoco. Jaime. Este otro hombre que se apunta... el de la lista. El de la lista sí. No es policía. Fernando, tu segunda pregunta. ¿Andrew tiene alguna enfermedad terminal? No. Tercera y última pregunta, a no ser que haya alguna postdata, algún añadido. Miguel, ¿lo tienes claro ya o no? Andrew ¿la empresa de Andrew es algún catering? No se dedica tampoco al catering. Jaime, la tuya, la tercera. ¿Andrew se dedica a las apuestas ilegales? Apuestas ilegales también es otro mundo que descartamos. Y Fernando de Almería, tu tercera y última pregunta, en principio... No subáis el volumen de la radio, por favor, ninguno de los que está por ahí, que si no se produce un efecto... Esto sí que queda ya de mundo boomer totalmente. Yo creo que los acobles en la radio... Yo creía que era ya escenario de otra época, pero veo que no. Perdona, Fernando, que me parece que te había interrumpido. ¿Cuál es tu tercera pregunta? Sí, nada. Cuando Andrew se pega el tiro, ¿se mata? ¿Se muere? Él lo hace con esa intención y como eso es lo que cuenta para esta historia, eso ya le ponéis el final, el corolario, se lo ponéis vosotros. Pero vamos, carece de importancia. Bueno, 3 preguntas por detective antes de cerrar todas las líneas. ¿Algún añadido por parte de alguien? ¿Alguna última pregunta? ¿Última palabra? ¿Tiene que ver con convocatorias deportivas?
Convocatoria deportiva tampoco. ¿Y alguna última pregunta, Jaime o Fernando? Nada, yo ando perdido. Nada, muy bien. Oye, habéis jugado muy bien, tenéis un número, así que se extiende ahora el sorteo del 1 al 15. A ver si hay suerte. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos. Sí. ¿Quién, ¿Eres tú? Roberto. Sí, dime. 10 segundos para el estirón de orejas que he dicho antes a Edgar. Ay. Que Edgar, que Dime. Juanjo Bona de Operación Triunfo es vecinico mío de Magallón, que es amigo de mi hija. Hombre, ¿cómo puedes decir que tu favorito es Martín? Hombre, por favor. Hombre, es que no tiene perdón de Dios. Es que, pues mira, ¿cómo se te ocurre? voy con los dos. Vale, voy con los dos ahora ya. Vale, venga. Un poquito más con Bona. Hombre, un poquito más con Bona a partir de hoy. No, pero que es que no es bueno, que no lo hemos entendido, que con el que va Edgar cae a las primeras de cambio. Ya. Claro, Es que- ¿tú estás seguro que quieres que vaya con Juanjo? ¿Tú quieres que Porque le pida un saludo a Juanjo? ¿Tú ¡Qué quieres que le pida un gafe! saludo? que ya Mendilibar y Pacheta ya me han sufrido. O sea, Y espérate que el Villarreal estuvo jugando un partido contra el Zamora, ¿era? ¿En Zamora? En Anoche. Zamora, Y estuvo perdiendo hasta el minuto 85. Y se clasificó 88, así. sí. O sea que tú no le pidas ayuda a Edgarita, Miguel. no, hombre. ahora voy con Juanjo. Hombre, más que nada lo digo porque ya sabe Edgar que hay un asado pendiente. Ay, En es verdad. Norreña, aquí en Magallón. Vale, entonces- verdad. Venga, si igual cambian las tornas entonces. Miguel, un abrazo Bueno. muy fuerte, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta Chao. luego, hasta ahora. Mira la hora porque se le había hecho tarde por algo. Pregunta Isaac en YouTube. ¿Porque se le ha pasado el turno de algo? No, que es la segunda parte de la pregunta. Pero porque se le está haciendo tarde. Yo diría que porque se le está haciendo tarde por algo. ¿Tenéis alguna rápida por ahí? Que... Sí, Andrew está siendo víctima de un chantaje. No. ¿Y tú, Edgar, no tienes tengo, alguna? no tengo. Nada. Caroline, esto lo pregunta Esteban, que también nos sigue a través de YouTube. Caroline es secretaria y le dice que es una inspección de Hacienda. No. Vale. No, es que Pegarse un tiro por eso. Bueno, hago yo una pregunta. Vale. ¿Ha sido por motivos económicos? Aunque no sea Hacienda. Por motivos yo creo que el motivo ayer de una forma u otra salió, es decir, que no teme por su vida, pero teme algo. Sí. Pero no el motivo por el que teme no es económico. Eso, vale. No, el motivo por el que teme algo, pero el motivo por el que teme no es económico. Venga, que estamos avanzando y yo creo que bien, paso a paso. 900, 100, 800. Javier desde Alicante. Hola, Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Venga, ahora tú solo, tira. A ver, una pregunta. El tema, cuando dices en la descripción del misterio, cuando dices que mira el reloj, ¿es importante la hora Mira, en la que...? Él está en un momento en el que, igual que habían preguntado, como habían preguntado textualmente, que si se le ha hecho tarde para algo, y Sí, yo, bueno, cambiando la pregunta, se le está haciendo tarde para algo. O sea, tiene prisa, Vale. tiene prisa. Tiene prisa, vale. Entonces... O sea, no puede destinarle a eso, a la decisión, todo el tiempo del mundo. Tiene que ser una decisión que tome ya en ese momento, cuando mira a la puerta. Yo ahora sospecho como si fuera un detective más, porque no sabe si irse, no sabe tal. Lo que tenga que hacer lo tiene que hacer ya inmediatamente. Y entonces decide al final abrir el cajón, allí tiene una pistola y se dispara. Segundo, aunque la empresa suya sea con un trabajo legal... La empresa, todo el mundo está dando por hecho que la empresa es suya. Bueno, vale. Y nadie lo ha dicho, quiero decir, que sabemos que son compañeros de trabajo y que están en un entorno laboral, pero también lo somos, yo qué sé, David Muñoz y yo, y la empresa, bueno, sí, de David Muñoz sí que es. Sí, eso Vale, es bastante. sí, eso sí. Un poquito sí. Un poquito. Pero no quiero decir que pueden trabajar en la misma empresa y que no sea de ninguno de ellos. De acuerdo. Vale. Pero, por ejemplo, el dinero con el que se fundó esa empresa puede ser lo que sea turbio. No. El origen por el que se montó y para lo que funciona, no. Ahora, otra cosa es, sí que tiene doble vida. Andrew ha hecho algo delictivo, que por eso es por lo que teme, habían preguntado. Ahora no viene policía, no viene Hacienda, y él tiene una pistola en el cajón de su trabajo. ¿Puede ser algo de venta de cuadros o de hacer algún tipo de duplicados de cuadros? No tiene que ver con el mundo de los cuadros ni estafas de falsificaciones.
Perfecto, pues muchas gracias. Pues muy bien preguntado y muy bien jugado. Javier, un abrazo. Muchas gracias. Luego, adiós. Hasta luego, hasta ahora. ¿Más preguntas por ahí? Sí, yo una rápida. ¿Andrew ha matado a alguien? Sí. Tiene una pistola, Andrew ha matado a alguien, Andrew está trabajando ahí en esa empresa totalmente legal, lícita, pero Andrew ha matado a alguien. Vale. Pero no viene la policía. ¿Quién vendrá? ¿A quién le teme? ¿A quién le teme Andrew? Mira, otro Javier, en este caso este detective es de Vejer de la Frontera. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos días. Buenos días, Javi. ¿Qué se te ocurre a ti, Javi? Una pregunta. ¿El invitado último es Lauper? ¿Cómo? Lauper. ¿El invitado último? ¿Lauper? Sí, el de penalti. Ya sabía yo. Sí. No, era... Lo sé, pero lo que pasa es que no se me ocurre una forma breve de contextualizar a los oyentes que no estuvieran el día de la psicofonía, que alguien hablaba aquí, en el momento en el que iba a arrancar el boletín informativo, de vaya penalti, ha fallado Lauper. No es ese, no es ese Lauper. Si quieres le ponemos Lauper al nombre del invitado. Venga, sí. Por ejemplo. Vale, ya está, pero no es el del penalti. ¿Qué más, Javier? Vale, pues puede ser la pareja de la que el protagonista ha matado. No tiene por qué ser la pareja de quien ha matado. Pero no tiene por qué ser. Quiero decir que nos serviría, ¿eh? Vale. ¿Y un familiar? Un familiar... No tiene, te voy a responder lo mismo. No tiene por qué ser, pero nos serviría. Vale, pues... ya he agotado mi opción, ¿eh? Muy bien, claro. Has utilizado una para lanzar un penalti, así en plan Lauper. Javier, muchísimas gracias, hombre. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora. Andrew repasa la lista de invitados. Bueno, más que repasar yo ahora el enunciado, es que como estamos a punto de despertar a Félix Martín, y así, ¿para qué voy a repasar otra vez la historia para poner en contexto? Así lo incluimos también a él. Lo implicamos en la investigación. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Hola, Félix. Hola, Félix. Hola, chicos. Aquí, ¿Qué tal? Pues que nos sale humo por las orejas, porque tenemos una historia aquí, ¿verdad? Tenemos una historia en la que... Esta es de los últimos tiempos en las que yo creo que mejor se está jugando, porque se están haciendo preguntas muy concretas, muy precisas, muy directas, al pie. Van saliendo respuestas, pero tampoco tengo la sensación de que hayamos avanzado mucho. Mira... te cuento de qué va la historia, al menos del punto del que partimos. Andrew repasa la lista de invitados. Sabemos que Andrew lleva una doble vida, una vida de algo que hace de forma delictiva, es más, ha matado a una persona, pero ahora está en una empresa en la que él trabaja y que es una empresa, organización, que se dedica a una actividad totalmente ilícita. Andrew repasa la lista de invitados como cada domingo y comprueba cómo en el último momento han añadido uno a mano. El nombre no le suena de nada. Llama a Caroline, que podría ser su secretaria, como han preguntado por aquí, para que le dé más información, y cuando cuelga, después de lo que le dice Caroline, Andrew mira el reloj. Después se gira hacia la puerta, duda. Y finalmente abre el cajón de la mesa donde está sentado, saca una pistola. Ahora ya tiene sentido, porque sabemos que había matado a alguien, él lleva una pistola. Saca una pistola y se quita la vida. No le han advertido que va a venir nadie de la policía, no se dedica a falsificaciones de cuadros, no viene a Hacienda tampoco. Y lo último que nos ha preguntado, por ejemplo, Javier, es si podría haber llegado alguien, añadido ahí a la lista de invitados, que pudiera ser familiar o conocido de la víctima de Andrew, de quien ha matado. Y eso ha dicho que sí que nos serviría. Vale. Y en esas estamos, si se os ocurre. Mira, está... Yo tengo. Sí, dale, Parda. ¿El invitado es testigo del asesinato que comete Andrew? Sí. Vale, entonces ahora se podría decir, bueno, pues entonces si es testigo, puede venir, él tiene una pistola, ¿por qué no lo espera y lo ajusticia? Dentro de su concepto, igual que hizo con la otra persona a la que mató. Y ahí está. ¿Por qué duda? Tiene poco tiempo, está claro, porque mira el reloj, tiene poco tiempo.
tampoco puede ser gratuito eso de que aquí ocurra algo como ocurre cada domingo, que hemos dicho que no es una fiesta, ni es una subasta. ¿Y por qué le tiene tanto miedo a que llegue alguien que podría ser conocedor de lo que ha ocurrido? A ver, Vane desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Vane. Buenos días. ¿Qué se te ocurre? ¿Tienes alguna pista así en firme o no? Yo qué sé, algo tengo en cabeza. a ver qué tienes, por algo ahí. Tendré por ahí. Venga. Tengo. A ver, ¿trabajan en algo de telecomunicaciones? Sí. Sí, un programa que va a empezar y presenta Andrew. Sí. Y el invitado va al programa. Sí. Y entonces tiene miedo de que en el programa pueda decir a quién ha matado él, llevando pruebas o algo. Correcto, es un programa además de True Crime y este hecho está basado en algo real que pudo haber ocurrido en un programa, lo que pasa que no ocurrió. Pero, madre mía, eso que... Primero me he imaginado a Vane que tenía como un cesto en la cabeza y ella misma ha metido la mano así para remover y dice, algo tendré por aquí. Bueno, y qué tino. ¡Qué tino! Oye, Vane. Bueno. ¡Qué nivelazo! ¡Qué bien! Mira, hombre, que además redondeamos. Tienes otro número para el sorteo. Con eso ya se reparte ahora entre 16 para encontrar una plaza para la final de mañana. Con eso nos dejas ahora mismo tabula rasa. Aquí hacemos a partir de mañana que tenemos final mensual y... Edgarita, que el domingo tendremos preguntas y respuestas seguramente el día que no estás tú. Si quieres... ¡Cómo la leche! Se me ha olvidado. Ya. Pues nada, digo, cuando has dicho lo del domingo no había pensado en eso. Sí, otra vez. ¿Se te ha olvidado 2 veces en la misma hora? Lo pasamos al lunes. No. Hombre, claro. que pasen Hortelaria al lunes, pero no. También es verdad. Aquí somos serios, o sea, esto no es Hortelaria. Esto es la cadena SER, chaval. Esto es Ya Amanece Nos Vamos. Joder. Bueno, oye, Vane, muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Pero ¿y esto qué es lo que te ha inspirado para pensar programa de televisión? Él es el presentador, es un programa, bueno, sí, es un programa que se emite cada domingo. Él mismo, el presentador de un programa tipo True Crime, como estos que hacen para buscar testigos de asesinatos que en un tiempo, sobre todo en la BBC, se llevaron mucho. Y parece que ve el nombre del invitado y que le puede delatar. No sé, estaba pensando, algo que solamente ocurra los domingos, que puede ser, y que lleven invitados, y se me ocurría un programa de televisión o de radio, pues y bueno, pues por ahí. Pues sí, por ahí. Me ayuda cuando os reescucho por la noche, ya relajada en casa sin estar trabajando. Ah, claro, que tú haces los deberes, tú eres una profesional ya de esto, ¿vale? Muy bien. Que se dé tan bien el día como se ha dado este arranque con el juego de los detectives. Vale, muchísimas gracias, enhorabuena. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego, hasta ahora. Bueno, para acabar de cerrar esto, claro, Vane, como es una de las interesadas en... No le podía decir que soltara un número del 1 al 16. Venga, dilo tú, Parda, hoy. Dilo tú. ¡Qué ilusión! Es que cuando lo dice Félix Martín, después le toca a un primo segundo a un primo segundo de no sé quién de la Fiscalía, que también manda narices, quiero decir, es un caso hipotético, basado en hechos reales solo, Félix. Basado en hechos reales, que después le llega al fiscal general del Estado y dice, oye, ¿tú por qué le das premios en la radio a mi sobrina? Por ejemplo. Y claro, después está ahora mismo la judicatura española como para que caiga otra sombra de duda sobre Félix. No, tú iníbete claro, aquí. Y si luego cae del lado conservador... Bueno, ya la liamos. El día después, claro, de renovar al fiscal general del Estado... Bueno, qué lío. No, mejor, Parda, di tu un número del 1 al 16. El 6. El número 6. El número 6, Sara Caballé, que nos envió una historia a detectives@cadenaser.com, una historia que es muy buena, por cierto, una historia con la que tendremos que jugar pronto. Sara Caballé no es tu prima. Sara Caballé nos ha enviado una historia a detectives@cadenaser.com y si ella tiene opción, pues mañana estará aquí con nosotros, será una de las 4 finalistas. 2 minutos, respiramos y vamos a abrir ya directamente el juzgado de guardia. ...25 minutos para llegar a las 5:04 en Canarias. Hemos saludado ya a Félix Martín,
fiscal, abrimos como cada semana el juzgado de guardia. Félix, la semana pasada sí que nos dio tiempo a apuntar alguna cosa, lo que pasa que el tema requiere que le dediquemos desde luego mucho más interés, muchos más minutos. Al final nos liamos con lo de las asociaciones de fiscales, de jueces, sensibilidades, etcétera. Yo creo, bueno, por lo menos, Edgarita, ya quedaste satisfecho de aquella duda que tenías. También el capítulo de preguntas y respuestas a nuestro fiscal sobre por qué había diferentes asociaciones adscritas o vinculadas a diferentes tendencias o ideologías, ¿no? Sí, ya quedé satisfecho. Lo que pasa es que en 2 semanas se me olvida y a lo mejor lo pregunto otra vez. Ya sabes que yo no tengo mucho... Sabes que hay otra cosa. Bueno, claro que se te olvida, sí. En la primera media hora del programa ya se te había olvidado 2 veces que no vienes el domingo. Sí. O sea, 2 veces se te había olvidado. Sí. Imagínate, lo que pasa es que para estas cosas... Ay, que no vengo el domingo. No, que está lo del podcast, que te lo puedes repasar. O sea, el podcast del jueves pasado, que me dijo Félix sobre lo de las asociaciones de jueces y fiscales. Bueno, además de eso, la semana pasada ya nos pudimos introducir en el asunto de los feminicidios de Ciudad Juárez. Aprendimos, yo recuerdo cosas importantes, por ejemplo, nos situamos, ¿verdad?, geográficamente, Félix, donde está Ciudad Juárez y lo que hace esa situación peculiar, geográfica, sociológica de esa ciudad, pues que sea caldo de cultivo de todo lo que ocurre allí. Efectivamente. Vimos, si recuerdas, que confluían 4 circunstancias que convertían que se producía una tormenta perfecta. Uh-huh. Emigración de muchas mujeres solas y socioeconómicamente vulnerables, economía que necesita una mano de obra barata, lucha de cárteles de la droga y cultura machista fuertemente arraigada en esa zona de México. Oye, lo que a mí me impactó muchísimo fue la comparativa, sobre todo a efectos así estadísticos, para dimensionar de verdad, porque se habla de la barbaridad, de la cantidad estadísticamente, la barbaridad, la cantidad de feminicidios que hay allí en ese enclave, en Ciudad Juárez. ¿Tú te acuerdas de cuál era la comparativa aquella que nos hiciste? Sí, no recuerdo mal y lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa igual, Roberto. España teniendo aproximadamente 19 veces la población de Ciudad Juárez, que acuérdate que la dimensionamos en unos 2 millones y medio de habitantes. Sin embargo, en un año en Ciudad Juárez aproximadamente se asesinan a las mujeres que se asesinan en toda España en 5 años. Bueno, hoy ha escogido Félix, en lugar de un fragmento de película, algo que tiene que ver con es un testimonio real. Es un testimonio de una madre, de todas, de muchas, las que han tenido la desgracia de perder a una hija por un feminicidio. A todas ellas desde aquí, Félix, igual que subrayaba la semana pasada, bueno, el 25 de noviembre, por cierto, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero nos decías que no hace falta que llegue o que estemos cerca de esa fecha para tenerlas en nuestra mente y para dedicarles el programa así con todo nuestro afecto, nuestro cariño. Esto pertenece a un reportaje del País donde hablan las madres de Ciudad Juárez. Este es uno de los testimonios. Lo de mi hija era un pedazo de cráneo de 10 centímetros. Y esa es toda mi hija. Y después yo la oía el teléfono que sonaba y yo le decía, Dalí, pues ¿quién te habla tan tarde? No, me decía, pues es que es Roberto, el policía. Y le digo, ¿por qué te habla tan tarde? Pues que le hable a su esposa. ¿A ti por qué te habla? Dice, no, es que me habla para decirme que quiere que yo vaya a trabajar, que él conoce un lugar donde puedo ir a trabajar de bailarina. La miraban otras personas en el centro. En los bares, a ella 2 años la vieron en los bares, que la traían en los bares, en los hoteles del centro de la ciudad de Juárez. Y cuando nosotros nos avisaban, pues ya íbamos, pero ya no estaba, ya se la habían llevado. El miedo ya no lo conocemos, ya nos quitaron la mitad de la vida. Ya nos han quitado todo, nos robaron no nomás mataron a nuestras hijas, sino mataron nuestras ilusiones, nuestro deseo de vivir, nuestro deseo de comer, de seguir adelante.
Pues en este testimonio se reflejan tantas cosas, ¿verdad, Félix? De las que ya sí que tuviste oportunidad de hablarnos, de la desesperanza de esta gente, del temor, el pavor, el miedo. Había sido un policía, quiero decir, con quien guardaba una relación de confianza. Es Roberto, el policía, quien me llama, hasta que acabó convenciéndola para contratarla. Es un lugar donde la pobreza, desde luego, de gran parte de la población hace que se vayan buscando desesperadamente la vida, aun sabiendo de esos peligros. Se fue a trabajar de bailarina y después ya no supieron de ella, hasta que solo encontraron eso, lo que decía esta mujer, un pequeño cráneo. Falla la justicia, fallan las investigaciones. ¿Hay algún camino de verdad de esperanza para las familias de estas víctimas? ¿Están totalmente desprotegidas por el Estado? Bueno, tenemos muchas preguntas que abordar. Vamos a ello, Félix, si te parece. Vamos a ello. A ver, primero, una constante, el Hotel Verde en Ciudad Juárez. ¿Qué es el Hotel Verde? ¿Qué es eso? Pues mira, considero que debemos empezar el viaje en Ciudad Juárez con el Hotel Verde. Lo primero que tenemos que decir que el Hotel Verde es amarillo. Imagínate la primera contradicción de todo esto. El nombre del hotel es Hotel Verde, pero es amarillo. Allí no hay nada de verdad, ¿eh? No hay nada. Efectivamente, es símbolo de lo que ha pasado en Ciudad Juárez. Fue clausurado por orden de la Fiscalía después de haber sido identificado como el punto central de una red de trata de mujeres que operó con total impunidad entre 2008 y 2011. En los peores años de enfrentamiento entre bandas de droga, decenas de chicas fueron secuestradas, muchas a la luz del día, delante de la gente, y obligadas a vender droga, a prostituirse, y después aparecían muertas, tiradas en la calle, cuando ya no servían. Y hay decenas y decenas de mujeres que desaparecieron a este respecto. Hoy día las paredes de este hotel están ahora cubiertas de cruces rosas, de fotos de las mujeres desaparecidas, de poemas, y es el símbolo para que la ciudadanía de México y en definitiva de todo el mundo, pues recordemos qué sucede cuando la impunidad se convierte en la regla general. Estamos hablando de feminicidios, ya remarcaste el por qué. Son asesinatos de mujeres, pero ¿por qué se utiliza? Y por convención internacional, me decías incluso que era un término que defendía, que proponía, que recomendaba la ONU, ¿no? Los feminicidios tienen en sí algunas peculiaridades, quiero decir, ¿siguen algún tipo de patrón? Pues fíjate, hasta tal punto que si te acuerdas, Roberto, que en un principio, cuando vimos la semana pasada que incluso al seguir unos patrones, al principio se pensaban que era un psicópata o varios psicópatas, y esa confusión se produjo. Pues lo que llama la atención de los investigadores, lo que sigue llamando la atención de los investigadores hoy, es que la extrema crueldad. Las mujeres, en gran parte de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, morían estranguladas o apuñaladas con signos externos de violación, en ocasiones de violación colectiva, y en muchas ocasiones además el autor o autores disfrutan realizando señales de tortura y mutilación en el cuerpo, normalmente en los senos. Muchas veces hemos hablado de claro que cualquier crimen nos repugna, ¿no? Pero cuando además en un crimen hay un signo externo de gratuidad del mal, como es aquí, pues es tremendo. Y además, cuando esto se generaliza, claro, yo que siempre, y siempre lo voy a hacer, siempre voy a aprovechar el privilegio de estar aquí hablando con vosotros para lanzar mensajes positivos de confianza en las instituciones, de confianza en la policía, de confianza en la justicia. Claro, imagínate cómo lo hubiéramos podido hacer nosotros en Ciudad Juárez con todo lo que pasa, con todo lo que ha pasado. Pues lo hablábamos, ¿no? Tú me preguntabas la semana pasada, pues cómo te hubieras sentido como fiscal, pues no sé cómo hubiera sido capaz de resistirlo, la verdad. Impotente, desde luego, ¿no? Porque imagino que es difícil, además, supongo que en aquellos, ya no que no haya interés, sino que no hay medios y que el poder de las mafias que tratan con personas como si fueran mercancía y que acaban con ellas cuando ya no les son útiles y que generan todo ese
todo ese drama, pues tampoco deben tener ningún tipo de prejuicio a la hora de coaccionar o de extorsionar a aquellos jueces o fiscales que se puedan prestar a ello, ¿no? Fíjate, Roberto, si tienes razón en lo que dices, para que los oyentes dimensionen la importancia de la ausencia de corrupción en las instituciones públicas, porque es como un monstruo que cada vez es más grande. Efectivamente, ¿no? Si la justicia no funciona, si existe corrupción en la policía, eso provoca desazón en los funcionarios, los no corruptos se van a marchar, los corruptos campan a sus anchas, eso genera como mayor sensación de impunidad, entonces las bandas de narcotraficantes van a acampar más a sus anchas, van a tener más fácil la corrupción. Es como una rueda a la que se alimenta y esa rueda es más grande, es más grande, es más grande. Por tanto, es una rueda que no tiene que nacer, no tiene que comenzar, porque si no, es difícil luchar contra ella. Claro, y aquí estamos en un escenario tan peculiar, tan particular, para lo malo, que no sé si, al menos periodística y sociológicamente, sí que se ha extendido, se ha generalizado el concepto de juarificación. Quiero decir, lo que pasa allí no ocurre en ningún sitio y tiene incluso un nombre. Efectivamente, esto es el símbolo también, y me imagino cómo se tienen que sentir la buena gente, muchísima buena gente de allí, los buenísimos funcionarios, que incluso a nivel periodístico, sociológico, criminológico, se habla de juarificación cuando se repiten los mismos patrones de asesinatos bárbaros, inexplicables, de mujeres en otras ciudades del mundo, en otros contextos. Ya. Ha sucedido, por ejemplo, en otros contextos de algunas ciudades de Latinoamérica. Fijémonos cómo ese concepto se extiende y parece, y esta es la parte negativa de que se generen estos conceptos, que se asume. Ya. Se asumen que es una cosa que existe y que no se puede parar. Y esto es lo que tenemos que luchar. Por supuesto que se tiene que parar. Por supuesto que no podemos asumir que eso sea normal. Por supuesto que tenemos que encontrar la confluencia de distintas medidas para acabar con esta barbaridad de que una mujer no pueda tener la tranquilidad de andar por la calle en cualquier sitio del mundo. Tenemos que, lo digo por si a alguien le había quedado la sensación de que aquí estábamos haciendo historia, aunque sea historia reciente, se siguen produciendo crímenes de mujeres a día de hoy, ¿no? Se siguen produciendo. Y fíjate, he querido, si te parece, hacer un repaso del 2010 hasta ahora, que vayamos comentando. Es verdad que aquí voy a abrir el foco, no voy a centrarme solo en Ciudad Juárez, sino en toda México, de determinados crímenes de mujeres que han repugnado la conciencia de los ciudadanos mexicanos, para que veamos cómo están las cosas, si te parece. Vamos a hacer un repaso de crímenes sonados que han pasado en México del 2010 hasta ahora mismo. ¿Te parece? Estos son los que vas a repasar, los sonados. Quiero decir que eso no quita, para desde luego que nos encontremos con la estadística que antes recordabas y que nos daba la dimensión real del caso. ¿Dónde empezaríamos? Vamos a irnos a 2010. ¿Vale? Nos habíamos quedado en los 90 y del 2000 al 2010. Vamos al 2010. Mariana Lima es el nombre de la víctima. Fue encontrada sin vida en la casa donde vivía con su esposo, que era policía en el Estado de México. En un principio, vamos a ver cómo se van repitiendo patrones. El caso fue investigado y cerrado como un suicidio. 5 años después, la Suprema Corte otorgó un amparo a la madre, otra vez las madres aquí luchando como siempre, y ordenó a la Procuraduría, que es el equivalente del Ministerio Fiscal, rehacer la investigación. Lo sonrojante, querido Roberto, es lo que viene ahora. Las pruebas que tenían las autoridades de que el marido agredía normalmente a su mujer eran tan evidentes que sonrojaron a todos cuando se reabrió la investigación. Marido, recordemos, la policía. Amenazaba delante de la gente con matarla. Marido policía, recordemos, marido policía. Marido policía. La amenazaba con matarla delante de la gente. La violaba y ella lo había manifestado varias ocasiones encañonándole con un arma. Le había acusado de robarle dinero. Y esto lo habían testificado varios allegados de la víctima. ¿Qué vemos que falla aquí, Roberto? Vemos que falla todo. Que se da más validez al testimonio del hombre que de la mujer, que depende del trabajo que tenga el hombre, hay una impunidad y encima, lo más fuerte de todo, que se culpa a la propia víctima de su propia muerte. Ya. 2017, Ciudad de México.
2017, volvemos otra vez a Ciudad de México. Una mujer lesbi, estudiante de la universidad, había sido encontrada sin vida en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017, estrangulada con el cable de una cabina telefónica. 2 días después, la entonces Procuraduría declaró que la joven de 22 años, y cito palabras textuales de la investigación, era alcohólica y mala estudiante, y básicamente la responsabilizó de su propia muerte. Esa es otra constante, ¿no? Esa es otra constante, quiero decir. Sí. Antes, bueno, era suicidio, pero se exonera totalmente, en principio, al marido, tal, a pesar de todo lo que se sabe, y ahora ya se encuentran términos como alcohólica, mala estudiante, para que recaiga el peso de la culpa sobre la propia víctima. Sobre la propia víctima. Y como muy bien tú alertabas, Roberto, lo que nos encontramos es que los investigadores, en este proceso de investigación de esta muerte de esta pobre chica, intentaron demostrar no lo que había pasado, sino que había sido un suicidio para justificar su propia investigación. Lo cual es pervertir la investigación. Cuando tú lo que buscas en una investigación no es esclarecer los hechos, sino justificar la propia tesis que tú de antemano has tenido, y que es la tesis más sencilla porque no culpas a nadie. Claro. Fue la batalla legal de la familia, Roberto, otra vez, y la indignación colectiva, que aquí sí que empezó a funcionar, la que obligó a la justicia a reabrir la investigación y a volver a investigar hasta que encontraron que el responsable era su compañero sentimental. Ya. 2010, 2017, decimos que desde luego, y son casos de los más sonados, de los que han tenido más trascendencia, llega hasta nuestros días. Esto continúa siendo, bueno, 2022, por ejemplo. 2022. Fíjate que antes del 2022, para decir una cosa positiva, sí, en el 2019, lo que nosotros vivimos en el 2004, la creación de la especialización de la violencia sobre la mujer, se crea en Ciudad de México una fiscalía para luchar contra los feminicidios. Y esto es un dato positivo, y además una especialización con un montón de fiscales, con policías. Es decir, la conciencia colectiva en México, la indignación en México funciona para que se den cuenta que es necesario la especialización. Entonces, vamos a marcar ese punto positivo en la evolución en 2019. Y eso ha sido un punto positivo, pero ha sido un punto de inflexión, después se ha notado. Quiero decir, eso refleja que hay una preocupación social, política, etcétera, pero ¿se ha notado el paso que se dio? Pues depende cómo lo veas. Mi sensación, obviamente yo no soy un sociólogo, ¿no? ni soy un experto en México, es que eso se nota a medio largo plazo, no de manera inmediata. Porque tú ten en cuenta que desde que nace una investigación hasta que lo llevas a juicio pasa un tiempo. Pero es como sembrar la tierra y que plantes un árbol y que ese árbol va a germinar a lo mejor y va a crecer fuerte como 5 o 10 años después. ¿Sabes? Sí. Pero no, como veremos al final, luego veremos las cifras y son descorazonadoras. Todavía lo son, ¿no? Pero yo creo sin ninguna duda que es el único camino que podemos tomar. En 2022, decíamos, está el caso de Tania Montes y Noemí Medina, ¿no? Fíjate, y aquí se junta otra característica que se produce en este tipo de asesinatos. A Tania Montes y Noemí Medina efectivamente se las llevan el 15 de enero de 2022 por la tarde a una casa en un poblado en el Valle de Juárez. La Fiscalía define lo que pasó en el interior de esta vivienda como un asesinato con saña, porque a las chicas las decapitaron, las desmembraron y después tiraron sus trozos en una carretera. ¿Y sabe, Roberto, qué peculiaridad tenían estas dos mujeres? ¿Cuál? Que eran pareja y eran lesbianas. Ya. Como ves, otra característica de estos crímenes es que aquí ni siquiera eran personas cercanas, eran personas que las odiaban por el mero hecho, porque eran una pareja de mujeres que no escondían que eran lesbianas en sus redes sociales, en la defensa de su modo de vida, con sus hijas. Y fíjate si no es llamativo, Roberto, la hazaña, la gratuidad del mal de matarlas, decapitarlas, desmembrarlas. La manera de intentar hacer el mayor daño posible y, desde luego, lanzar también un mensaje
a todo el mundo del exterior con ese tipo de muerte. Ya. ¿Hay más casos de aquellos que te gustaría, que pueden servir eso? Porque van marcando la pauta, el patrón del que hablábamos, Félix. Pues mira, vamos a repasar dos que nos dé tiempo. Uno, en abril del 2022, el 9 de abril del 22, Devani Escobar desapareció en una carretera de Monterrey, frente al motel Nueva Castilla en el estado de Nuevo León. Tras 2 semanas de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de las cisternas del establecimiento. Fíjate, la Fiscalía del Estado sugería en una primera versión de los hechos que la joven se había caído en el tanque del agua. ¿Que se había caído? De manera accidental, se había caído, sí. Y aquí, ¿qué pasó? Que nuevamente desató la indignación de la familia, la sociedad y los colectivos feministas. Y fíjate, esto te va a parecer curioso porque te va a recordar a temas de los que hablamos. Los padres tuvieron que encargar por su cuenta una segunda autopsia. ¿Y sabes lo que reveló esa segunda autopsia? ¿Qué? Que reveló que la joven tenía heridas forzosamente realizadas por un tercero y además tenía signos evidentes de agresión sexual. Ya. La consecuencia es que el fiscal general de ese estado tuvo que dimitir a raíz de la indignación popular que desató estos hechos de abril del 2022. ¿Vale? Y por último, 31 de enero del 2023, a las 3 de la tarde del sábado, un vecino se sorprende a ver la puerta abierta de una casa. Dentro de esa casa se encuentran los cuerpos de 3 mujeres que estaban atadas de pies y manos y degolladas. Tenían 27, 20 y 17 años y habían acudido esa mañana a instancias del dueño del inmueble a limpiarlo. Y no llegaron a la noche, habían muerto ese mismo día, de esa manera. Ya. La próxima semana, Félix, creo que quieres, porque lo haremos con más tiempo, entrar sobre todo en un caso judicial concreto, uno que tuvo mucha repercusión en México y en todo el mundo a nivel judicial, el caso Campo Algodonero, que se dictaminó, esto es de 2009, ¿no? Y nos hablarás de por qué es importante este caso. Pero antes, no me gustaría acabar después de haber, dentro de este drama, celebrado la noticia positiva del paso que se dio en 2019 de cara a ponerle más medios a una fiscalía, a la investigación, a ser mucho más celosos en el trabajo de la investigación de este tipo de hechos. No me gustaría que acabáramos hoy sin que nos dieras esos datos actuales de la violencia contra la mujer en México, datos estadísticos. Datos estadísticos de finales del 2021, que es lo más reciente que he encontrado, lo más actualizado, nos encontramos la siguiente. Cada día son asesinadas en México 11 mujeres. El 95% de los delitos no se resuelve. De las casi 4.000 muertes violentas de mujeres que hubo en el país durante 2021, solo alrededor de 1.000 fueron investigadas como un delito de feminicidio. Y menos del 2% de estos casos, según las estadísticas, acabarán ante un juez. Dame un avance, al menos, de por qué, un titular de por qué es importante este caso del que hablaremos ya la próxima semana, del caso Campo Algodonero. Porque fue como un disparo al aire para la concienciación de la población de México, porque es la primera vez que se condena a un Estado en un tribunal internacional por vulnerar los derechos de las mujeres, porque nos va a dimensionar la importancia que puede tener un tribunal internacional, que lo hay en América como lo hay en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y porque lo que decidió ese tribunal es emocionante, es bonito, ha servido a todos los juristas para que interpretemos mejor las cosas, y es un canto a la esperanza y a lo que la justicia, en el mejor de los sentidos, puede hacer en defensa de la verdad y en defensa de las víctimas. Es decir, que a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de la rotundidad de la estadística, siempre hay un espacio para la esperanza, Félix. Siempre lo va a haber y la justicia siempre va a acabar triunfando como tiene que ser. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana, amigo. Un abrazo para vosotros, amigos. Un abrazo. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.